Yo sí creo que todos los días los hombres inventamos al mundo. Y la poesía quizá nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido. Que nada es perfecto en la tierra, pero que tenemos valores que defender. Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia. Este programa pertenece a la serie llamada La poesía de nuestro tiempo. Nos hemos reunido en la capilla guadalupana del antiguo Palacio de Minería en la Ciudad de México para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía con un joven escritor mexicano que tiene, a mi juicio, afinidades y diferencias también profundas con los intereses espirituales de Borges. Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía de nuestro tiempo. Cuando me encaminaba a Minería, a este palacio, me pregunté, la poesía en nuestro tiempo. En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente, supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente, un tiempo que contiene a nuestro tiempo. Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine o algunos poetas piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo, del presente en su expresión más viva y al mismo tiempo más fugaz. Y por último hay otros que piensan que la poesía tiene que ver con la profecía y con el futuro. Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones, porque claro, hay el tiempo que pudo ser. Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía era lo que él llamaba lo que podría ser, lo posible verosímil, decía él. A diferencia de la historia que contaba lo que fue, a diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es, la poesía se ocupa de lo que podría ser. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes sobre todo esto. Y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo, que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo, tan paradójicas, nos dijese algo sobre esto. Sí. Yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabiéramos qué es este mundo y quiénes somos. Creo que es el único problema realmente. Ya que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho sobre el tiempo, mejor yo, otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que el tiempo es el problema, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Y recuerdo aquel hermoso verso de Boileau, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que subió a Boileau: le moment où je parle déjà loin de moi, donde está lo fugitivo del tiempo, dicho quizás por algún romano y luego repetido admirablemente en ese por momento Boileau resucita ese momento. Resucita ese momento, sí. Está volviendo presente. Sí, que es lo típico
la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa poesía de instantes, Claro. de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Y Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos. Bueno, sí, desde luego, yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que por ejemplo un poeta eminentemente lírico como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico. Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía... la épica en general nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, sí. Díganlo. No, es que yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en la elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento. Es muy breve y enseguida sabremos si es que nos ha tocado o no. Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora quería saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Son 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona con lo que usted dijo sobre el tiempo y su importancia esencial. Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Yo lo siento no solamente, bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte nos lleva a otra realidad que no es la actual. Al mismo tiempo es una expresión absolutamente exacta. Abarca los siglos. Sí, y es totalmente exacta. Y contrasta lo frágil de esa cosa blanca que vemos en el cielo y el tiempo, de mucho tiempo. ¿No? All over yesterday. Yo lo veo de este modo. Sí. Veo que tiene distintos derivaciones, distintos aspectos esta metáfora. La primera y más evidente, al comparar a la luna con un espejo, bueno, el espejo tiene que ver con el agua también. Así, es decir, la luna refleja algo, refleja al tiempo. Sí. Refleja el tiempo, pero refleja el tiempo, pero el tiempo no es algo inmóvil. El tiempo es fugaz, el tiempo está moviéndose. Sí. Y la frágil luna dura lo que dura el tiempo. Exactamente. La luna cambia durante todo el mes hasta que desaparece y regresa. En esta imagen
luna, espejo del tiempo, encuentro, por una parte, la fugacidad del tiempo. Y al mismo tiempo, otra de sus características más extraordinarias, la vuelta del tiempo, la recurrencia del tiempo. El tiempo pasa, pero también el tiempo regresa. Bueno, les digo que es Imágenes de un místico persa. Pero leí la historia de la literatura persa. Precioso. Yo pensé que era un poema japonés. Bueno, merecería hacerlo. Sí, merecería ser un buen haiku. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la periodicidad de la luna ha permitido medir el tiempo por ella. Entonces yo creo que, inclusive en sentido estricto, el verso que propone Borges se acomoda perfectamente bien a una especulación ulterior. Pero yo sí me permitiría agregar otro verso al que ya ha agregado Borges. Portátil, yo agregaría amable, el verso la mer toujours recommencé de Valéry. Bueno. Si no refleja ese movimiento del mar, también esa periodicidad y ese flujo y reflujo que son aquellas medidas por las que conocemos el tiempo. Sería mejor que opinar usted antes. Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este verso de la mer toujours recommencé, que es el final del Cementerio Marino, si no recuerdo mal, hay sobre todo el comenzar del mundo, y que ese comenzar es continuo. El mundo siempre está naciendo, nace todos los días. Es hermoso. Bueno, yo lo siento menos. Yo siento que ahí el mar queda reducido a la tarea de un escritor, a un orador casi, a un texto. Y me parece que el mar es mucho más. Creo que el mar, si se habla del mar, uno debe sentir el mar. Por ejemplo, por mares nunca antes navegados, o de Kipling, who has desired the sea, the sight of salt water unbounded. Ahí uno oye el mar, uno lo siente. No, el verso de Valéry no, es inmóvil todo. Es inmóvil, es un lago. El mar de Valéry es un Mediterráneo. Abstracto, ni siquiera. Bueno, también puede ser el Mediterráneo, pero lo que yo quiero decir es que es un mar que cumple una función filosófica. Es una alegoría filosófica del tiempo. Sí. Está bien, pero a mí me gusta mucho el Cementerio Marino, pero sí creo que la luna, espejo del tiempo, es mucho más compacto, además, más complejo. El Cementerio Marino es un poco ridículo, digo marino. Tendría que ser el cementerio cerca del mar. El mar marino no sé si puede usarse fluentemente, ¿no? Eso pasó que yo cité, aquel de Kipling, who has desired the sea, the sight of salt water unbounded. Uno ya está en el mar. Sí. Se siente el vaivén del mar. El vaivén del mar y también la provocación del mar. La provocación del mar también. Citaré pedantescamente un verso en anglosajón. On flor de sea feorie vital. Viajar lejos bajo el poder del mar. Ahí también se siente el mar, me parece, ¿no? El mar On flor de sea le pides a Américo que el mar monótono, la monotonía del mar, eso también es muy importante. Y a propósito del mar, sí, pero no lo siento como monótono. Es curioso, porque los primeros místicos de Occidente, que no fueron cristianos, yo no lo sabía, hace poco leyendo un libro de un profesor inglés, Dodds, me di cuenta que los primeros místicos de Occidente fueron los neoplatónicos. Bueno, el primero fue Plotino, pero incluso antes que él, Numenios y otros. Y uno de los primeros que describe esta sensación que después los místicos cristianos van a insistir mucho, del alma perdida en la inmensidad, no encuentra otra imagen que decir, y entonces uno se interna en sí mismo, en la inmensidad de sí mismo, y se ve perdido en la desolación del mar. Es muy impresionante, muy lindo también, porque esto ya no es una metáfora, sino es más bien una descripción de un estado psicológico, pero al final interviene la metáfora. Pero luego nos hemos desviado un poco. Yo no di un verso, sino
No, pero esto no es obligatorio. Es mejor que nos desviemos. Quiere decir que estamos cómodos. Claro. Qué raro. Hay países que no han sentido el mar. España, por ejemplo. Países que no han sentido. Portugal, Inglaterra, los escandinavos. Y Hugo sintió el mar, desde luego. Claro. Pero en general, los españoles no. En el Quijote, por ejemplo, En Góngora aparece el mar. Sí, pero era un mar tan, bueno, maculado de mitología, ¿no? Sí. No sé si es el mar directamente o el mar visto a través de la aunque el pie argenta de plata y libro es demasiado retórico. Pero hay un momento en el Polifemo de Góngora en que el mar asume la función de un espejo, como la luna. Cuando Polifemo se ve en el mar, y dice Góngora que Polifemo se ve en el mar, dice, como en las neutralidades de un espejo, ve su propio ojo como un sol. Es decir, que entonces Polifemo se siente satisfecho. Bueno, pues yo soy, digamos, indigno de ese verso. Yo no lo siento como bello, lo siento como raro. Bueno, yo también lo siento más raro que lindo, como decían mis padres, sí. Me parece que es el efecto de Góngora, ¿no? De ser más raro que lindo. Él no se propuso la belleza, sino sorprender. Es cierto, sí. Lo cual es. Creo que la poesía... ¿Cómo? Creo que la poesía no debe sorprender. No, creo que no. No sé, yo no... ¿Tú qué piensas? Yo, bueno, no sé, Gracián dice que posiblemente la máxima virtud del poeta es la discreción, o sea, lo contrario de sorprender, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo recuerdo un amigo mío... Pero también, pero también eso no estoy muy de acuerdo, Salvador, porque también Gracián hizo toda la teoría de la sorpresa. Sí. Realmente lo que a él le importa en el... Claro, las lindezas, sí. Es el concepto, las agudezas. Sí, verdad, sí. Y entonces el concepto, dice él, es aproximar dos realidades distintas, y mientras más ocultas sean las relaciones, más perfecto será el concepto. Eso es decir, en realidad, cuando habla del concepto y de la agudeza, está hablando de lo que nosotros llamamos metáfora, ¿no? Que consiste en aproximar dos realidades distintas de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo hacer sentir que son idénticas, ¿sí? Que no hay diferencias, claro, que son la misma cosa de algún modo. Si no se siente eso, bueno, el mero asombro, la mera sorpresa. El ejemplo que usted dio de la luna como espejo, el que tú diste del mar menos, pero el que yo di de Góngora, en que sí, Polifemo se ve en el mar como un espejo, prueba otra de las metáforas predilectas de usted, y una de las metáforas que recurren sin cesar en la poesía de todo el mundo, el espejo. El espejo, sí, claro, o sea, su relación mágica. Que otra vez es el tiempo en su realidad contradictoria, porque el espejo nos presenta fija una imagen, pero esa imagen es absolutamente fugitiva, perecedera, se desvanece. Los espejos no tienen memoria. Cuando era niño veía unos espejos en mi casa que luego cuando nos volvimos pobres hubo que vender, pero me veían aquellos espejos y decía, ¿quién se habrá visto en estos espejos? Entonces me sentía muy triste porque me dio la sensación del tiempo y del olvido, todo, y del olvido. Del tiempo y del olvido, sí. Bueno, había que buscar un verso en el que fuera importante la cadencia, el sonido, porque hasta ahora eso me ha ocurrido. Sí. Me parece que la cadencia para mí es lo esencial, o uno de los elementos esenciales. En música no hay poesía. Yo creo que no. Si por ejemplo, bueno, sería pedantesco. A ver, bueno, no es mucho. Eso es otra cosa. Bueno, Ángelus Silesius dice, Viu rose iston varum, la rosa es sin por qué. Creo que eso lo sentimos como poesía, ¿no? Claro. Viu rose iston varum, la rosa es sin por qué. Ahora, si yo dijera el hecho estético es injustificable, no sería político, no. Pero sin embargo es lo mismo para esta razón, no para sentimiento. Es la misma cosa. O cuando Shakespeare dice to be or not to be, bueno, ahí no se trata de nada visual, pero si le hubiera dicho matarse o no matarse, sí, matarse o seguir viviendo no tiene ninguna fuerza. Ahí lo que tiene fuerza es hablar a
abstracta be. Bueno, To be or not to be. Creo que no sea to be or not to be. Lo cual, bueno, mejor todavía, a las vocales. No, que, ahora yo no sé si ustedes están de acuerdo en que eso es poesía. Porque si no, no podemos no, es poesía. Yo creo que creo que es poesía. Es inseparable. Y está en la palabra be, que en sí no parece poética, parece más bien propia de la lógica, ¿no? Del entendimiento discursivo que de la imaginación. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que es poesía? Sí, ¿O a usted le parece que solo es poesía dentro del contexto de la tragedia, dentro del hecho de ninguna manera? Los valores simplemente fónicos son muy importantes. Bueno. Pero a ese respecto, y yo sé que a usted no le gusta mucho Mallarmé, yo encuentro, por ejemplo, que Mallarmé funciona a base de disociación y de negación de atributos y de cualidades, igual que como lo podría hacer Shakespeare en el to be o no to be, en lugar de matarse o no matarse. Por ejemplo, el verso Aboli vivelo dinanité sonor es un verso que tiende a privar el objeto descrito de todas sus cualidades, es decir, describirlo por negación. Sí, pero es que fonéticamente es tan feo. Aboli vivelo, demasiadas veces. Es muy mezquino, me parece. O sea, bueno, no sé, mucha gente... Bueno, para mí, ya sé que soy un hereje. Aboli vivelo de inadité. Mucha gente le ha gustado. A mí me pareció grato y me pareció... Recuerdo que quise traducirlo porque me parecía muy difícil traducirlo. Porque la palabra vivelo... Vivelo es horrible, además, es muy trivial, ¿no? Vivelo no es palabra. Zaratija es imposible. Sí, no, es imposible. Entonces se me ocurrió una metáfora, porque en el fondo el famoso vivelo no es sino una concha. En el poema de Mallarmé es una concha que está en una mesa. Y entonces... Esa imagen es mejor que la palabra vivelo. Sí, entonces pensé que como que concha era demasiado real, era excesivo, se me ocurrió esta traducción absolutamente infiel quizá, pero en cierto modo fiel, del verso de Mallarmé, y puse espiral, espirada de inanidad sonora. Bueno, es infinitamente superior al texto, ¿eh? Desde luego. No sé, a mí me gustó. Claro que sí. Los traductores mejoran muchas veces. Bueno, estoy diciendo que a Valery lo había mejorado su amigo Ibarra. Bueno, en alguna ocasión, pero no sé. La pérdida en rumor de las riberas, lindo verso. Precioso. Sí, la pérdida en rumor de las riberas y de la hidratación. Rumor riberas. Pero en cambio, esos versos espléndidos, ¿cómo es? C'est la fruit qui se font en jouissance dans une bouche où sa forme se meurt. Es perfecto, ¿eh? Es perfecto, sí. Y es puramente físico, ¿no? Una sensación física. Y el tiempo también está ahí. Y el tiempo también, pero se font en jouissance. Es admirable. Sí. Qué raro que lo haya escrito. Bueno, yo Valery era un hombre sensual. Y acierta en dos momentos. Bueno, era un hombre sensual y era un hombre muy inteligente. Acierta cuando analiza, cuando razona, cuando describe, y también acierta cuando habla de mujeres, de cosas concretas, de árboles, de sombras. Es un poco como Mallarmé también. Hay esta composición curiosa del espíritu francés abstracto y de la gran sensualidad. Sí. Yo creo, ¿no? Sí, que son típicas de Francia, ¿eh? La sensualidad para todo, ¿no? Para todos los sentidos. ¿Sí? Los franceses son sensuales. Para todos los sentidos. Para todos los sentidos. Sí. Son profundamente sensuales, sí. Bueno, han inventado la comida, han inventado ciertas formas de la cortesía, etcétera, ¿no? Sí. Tienen que ver a mí me gusta más la comida china o italiana, pero en fin. Bueno, los chinos sí. Pero la comida italiana es un poco monótona, digamos, pero la comida china sí, pero el pueblo chino es otra vez un pueblo concreto, desde luego, pragmático, realista, analítico, como el francés, y sensual como el francés, ¿no? Sí, los italianos son sensuales también.
Sí. ¿Cómo? Muy sensuales. Sí. Pero creo que han dejado de ser analíticos hace mucho tiempo, ¿no? Lo fueron quizá en el Renacimiento, pero... Sí, verdad. La teoría de Croce no nos ayuda, ¿no? El arte es expresión. ¿Expresión de qué? No es nada. Yo diría más bien el arte es alusión a las cosas, ¿no? No podemos expresar, es demasiado ambicioso ese proyecto. Sí, además expresar es demasiado vasto. Claro. No solamente el arte expresa, ¿no? Es que aludir, sí. Juan es el que dice no saber de fútbol, pero luego acierta casi todo. Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine, algunos poetas, piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo, del presente en su expresión más viva y al mismo tiempo más fugaz. Y por último hay otros que piensan que la poesía tiene que ver con la profecía y con el futuro. Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones. Porque, claro, hay el tiempo que pudo ser. Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía era lo que él llamaba lo que podría ser, lo posible verosímil, decía él. A diferencia de la historia que contaba lo que fue, a diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es, la poesía se ocupa de lo que podría ser. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes sobre todo esto. Y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo, que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo, tan paradójicas, nos dijese algo sobre esto. Sí. Es que yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabiéramos qué es este mundo y quiénes somos. Creo que es el único problema realmente. Ya que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho sobre el tiempo, mejor yo, otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que el tiempo es el problema, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, sí. Díganlo. No, es que yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en esa elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento. Es muy breve y enseguida sabremos si nos ha tocado o no. Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora quería saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Son 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona
con lo que usted dijo sobre el tiempo y su importancia esencial. Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Yo lo siento no solamente, bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte nos lleva a otra realidad que no es la actual. Al mismo tiempo es una expresión absolutamente exacta. Abarca los siglos. Sí, y es totalmente exacta. Y contrasta lo frágil de esa cosa blanca que vemos en el cielo y el tiempo, del mucho tiempo. Yo sí creo que todos los días los hombres inventamos al mundo. Y la poesía quizá nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido. Que nada es perfecto en la tierra, pero que tenemos valores que defender. Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia. Este programa pertenece a la serie llamada La poesía en nuestro tiempo. Nos hemos reunido en la capilla guadalupana del antiguo Palacio de Minería en la Ciudad de México para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía con un joven escritor mexicano que tiene, a mi juicio, afinidades y diferencias también profundas con los intereses espirituales de Borges. Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía en nuestro tiempo. Cuando me encaminaba a Minería, a este palacio, me pregunté, la poesía en nuestro tiempo. En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente, supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente, un tiempo que contiene a nuestro tiempo. Recuerdo aquel hermoso verso de Boileau, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que subió a Boileau, le moment où je parle déjà loin de moi, donde está lo fugitivo del tiempo, dicho quizá por algún romano y luego repetido, admirablemente. Pero en ese momento Boileau resucita ese momento. Resucita ese momento, sí. Lo está volviendo presente. Sí, que es lo típico de la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa poesía de instantes, claro, de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Y Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos. Bueno, sí, desde luego yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que por ejemplo un poeta eminentemente lírico como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico.
Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía... la épica en general se... ¿no? All over yesterday. Yo lo veo de este modo. Sí. Veo que tiene distintos derivaciones, distintos aspectos esta metáfora. La primera y más evidente, al comparar a la luna con un espejo, bueno, el espejo tiene que ver con el agua también. Así, es decir, la luna refleja algo, refleja al tiempo. Sí. Refleja el tiempo, pero refleja el tiempo, pero el tiempo no es algo inmóvil. El tiempo es fugaz, el tiempo está moviéndose. Sí. Y la frágil luna dura lo que dura el tiempo. Exactamente. La luna cambia durante todo el mes hasta que desaparece y regresa. En esta imagen, luna, espejo del tiempo, encuentro por una parte la fugacidad del tiempo. Y al mismo tiempo, otra de sus características más extraordinarias, la vuelta del tiempo, la recurrencia del tiempo. El tiempo pasa, pero también el tiempo regresa. Bueno, les digo que es Imágenes de un místico persa, pero leí la historia de la literatura persa. Yo pensé que era un poema japonés. Bueno, merecería hacerlo. Sí, merecería ser un buen haiku. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la periodicidad de la luna ha permitido medir el tiempo por ella. Entonces yo creo que, inclusive en sentido estricto, el verso que propone Borges se acomoda perfectamente bien a una especulación ulterior, pero yo sí me permitiría agregar otro verso al que ya ha agregado Borges. Portátil, yo agregaría el verso la mer toujours recommencée de Valéry. Bueno. Si no refleja ese movimiento del mar, también esa periodicidad y ese flujo y reflujo que son aquellas medidas por las que conocemos el tiempo. Sería mejor que opinar usted antes. Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este verso que es el final del Cementerio Marino, si no recuerdo mal,